Muy buenas, bienvenidos a Supermotor Online, tu canal de confianza, y hoy tenemos un modelo que ha dado el salto dentro del tono eficiente que ha tomado el mundo del motor, y en el grupo Stellantis han optado por incorporar motores eléctricos en las variantes tanto comerciales como familiares, es decir, la Partner o el Rifter del grupo. En este caso tenemos el e-Rifter con este acabado GT, con un aspecto un poquito más deportivo, más desenfadado, y vamos a ver qué tal se comporta y si puede ser un modelo lógico para familias, incluso para ir a trabajar a diario. Así que nada, empezamos. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de Supermotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Empezamos el análisis estético por la parte delantera, el frontal, un frontal que bueno, ya conocemos de la anterior prueba que hicimos. Tenemos una superficie acristalada bastante voluminosa, con buena caída, para llegar a un frontal cortito. Tenemos una longitud de capó muy corta, también muy horizontal, pero aún así han seguido confiando en marcar unas líneas de tensión a ambos lados del capó, dos a cada lado, para orientar las líneas hacia este frontal, esta parrilla de corte vertical, similar al resto de la gama de Peugeot, aunque con pequeñas diferencias, ya que aquí tenemos un modelo más furgoneta, pero sigue con la esencia de Peugeot. De la parrilla enlazamos con unas ópticas bastante agresivas, que también nos recuerdan a la antigua generación del 308, unas ópticas que en este caso, en este acabado GT, contamos con tecnología LED para las diurnas, intermitentes y cruce, y en las largas tenemos halógeno. También, como seña de identidad del GT, tenemos toda la zona de parrilla en acabado negro brillo, en medio el logotipo ya anticuado de Peugeot, veremos cómo lo renuevan para esta nueva generación con el cambio de logo, y el anagrama de Peugeot en la parte superior. Para el paragolpes tenemos un paragolpes muy similar en todo el grupo Stellantis, no han querido estar jugando demasiado, la parte superior es la parte que diferencia más a los modelos, y contamos con unas líneas poco marcadas. Tenemos aquí otra pequeña entrada de aire, y luego remarcadas por plásticos negros tenemos las antinieblas de pequeño formato, pero como os digo, al estar remarcadas en este plástico ganan en sensación de tamaño, y enlazan con la parte inferior, que le da un carácter también un poquito sub para esta zona de aquí, que está rematada en la parte central por esa pieza en color gris. Si vamos al lateral, nos encontramos con un modelo con los volúmenes típicos, doble volumen, de una furgoneta comercial de pequeño formato. Tenéis una longitud de 4,40, bastante bien aprovechada, ya que tenemos muy poco recorrido en la parte del vano motor, y todo el resto, el volumen grande, lo aprovechamos al máximo para el habitáculo, que luego dentro hablaremos un poquito más. Detalles del acabado GT, obviamente las letras GT aquí encima de la intermitencia, unos pasos de rueda remarcados también por un plástico negro que recorre todo el lateral, que le da ese aspecto off-road, y no solo eso, sino que ese paso de rueda también está acentuado por una línea de tensión que va por encima y recorre toda la zona de las puertas para enlazar con la parte trasera. Eso en este tipo de modelos era difícil de ver, siempre pues se iba a lo funcional y esos detalles de diseño no se contemplaban, y teníamos una carrocería bastante recta sin ningún tipo de gracia ni de estilo. En este caso le da muchísima sensación de musculatura y le sienta muy bien. También tenemos barras de techo metálicas acabadas en negro, también en negro brillo,
y no contamos con ningún tipo de cromado. Tenemos una goma funcional y poco más para los marcos de las ventanas. También tenemos las lunas tintadas en la parte trasera. Y como último detalle de este acabado GT tenemos esta llanta de 17 pulgadas con medidas 215 y 60, que como veis es un acabado bitono que le sienta bastante bien y le da un aspecto que nos hace olvidar un poquito el aire comercial que puede tener inicialmente este coche. Y por último vamos para atrás. En la zaga no hay ninguna sorpresa, tenemos una línea de portón completamente vertical para aprovechar al máximo el espacio interior y no ha sufrido ningún cambio estético reseñable ni con respecto a la generación anterior ni con respecto a sus hermanos del grupo Stellantis. Contamos con unas ópticas verticales de gran formato, con unas diurnas típicas de Peugeot, con la garra del león, tecnología halógena para el completo y una luna de gran formato también, nos permite tener una visibilidad excelente en el interior. Y como detalles de este modelo en concreto nos encontramos el modelo Rifter, pero con la E en azul para designar a este modelo 100% eléctrico, y luego en la parte derecha el GT, el acabado GT de este coche. En el centro el logotipo de Peugeot con la marca escrita y poco más, no hay ningún tipo de diseño más allá de lo más puramente funcional. En la parte inferior también plástico negro para revestir toda la parte inferior, no tenemos ninguna línea de diseño tampoco muy marcada. Y al igual que en la parte delantera tenemos una zona central acabada en gris. En este paragolpes también encontramos los sensores para el asistente de aparcamiento. Último detalle de este GT es este alerón que le han incorporado, bastante gracioso porque no es de esperar que en un coche de este estilo tenga un alerón. Encima está acabado en negro brillo y bueno, le da un toquecito, aunque no es muy grande y nos llama mucho la atención. Y nada, ya hemos visto todo el exterior, así que vamos al interior y empezando por el maletero. Un gran portón que obviamente no tiene apertura eléctrica. Como veis de altura, en cuanto superes el 1,75 ya vas a tener algo de problema, nos queda 4 o 5 dedos para tocar, pero bueno, es la altura del coche en sí. Y aquí tenéis el gran espacio, la gran apuesta de comprarse este coche es tener un interior completamente funcional. Tenemos más de 770 litros de capacidad mínima, muy cuadrados, muy bien aprovechados, porque al final es un espacio muy alto y muy profundo. Además la boca de carga queda enrasada con la base y nos permite cargar sin ninguna dificultad. Como veis, la marca nos ha dejado dos tipos de cargadores aquí, uno con una presentación un poquito menos cuidada, y aquí en esta bolsa encontramos el cargador. Y os preguntaréis dónde guardamos tanto cable, porque la base no tiene acceso, abajo tenemos las baterías. Pues como buen coche práctico tenemos aquí un cajoncito para poder, y aquí podremos metemos los dos cables incluso, clac, y ya está, ya tenemos todo el espacio del maletero disponible. Para poder plegar los asientos tendremos que acceder a la parte delantera porque son asientos individuales y cada uno tiene su acceso en el hombro del asiento. Así que nada, vamos para adentro. Y antes de irnos para adentro, pequeño detalle, tenemos el acceso rápido al portón en la parte central, pero en el lateral, ¡oh, magia!, nos encontramos el acceso a la apertura de que viene un tren. Aquí tenemos el acceso rápido, digamos, al maletero a través de la luneta trasera. Como veis, un acceso muy rápido, si no tenemos que andar abriendo el portón completo o nos impide la cercanía de un coche o de una pared, pues tenemos aquí un acceso rápido. Y también
la practicidad que tiene poder llevar la bandeja a doble altura. En este caso, si la lleváramos arriba del todo, no tendría sentido abrir aquí porque solo accederíamos a la parte superior del maletero, pero en este caso sí tendríamos un acceso rápido y llegaríamos de manera cómoda a toda la base de este maletero elevado. Así que nada, vamos para adentro. Pues empezamos por el habitáculo, por la parte trasera. Como veis, apertura lateral, así que el acceso es inmejorable. Y bueno, la sensación que tenemos de amplitud en este coche, pues aparte de lo bien aprovechado que está, todas las zonas acristaladas que tiene, tanto la ventanilla que nos toca en la plaza, con todo el techo, la sensación es muy buena. Me gusta mucho la solución que han tenido en el techo, que ya lo vimos en la anterior prueba de este coche. Tenemos todo el techo acristalado y aún así tenemos en la parte central una zona de almacenaje, pero que también nos da luz, es decir, que este plástico es translúcido y por lo tanto deja pasar la luz y no incomoda ni nos hace sentir agobiados. Las banquetas son pequeñas, ya que son 3 individuales y nos sentimos un poquito demasiado erguidos, no hay confort ninguno casi, pero todo sea por ganar en funcionalidad. Tenemos en el asiento delantero una pequeña mesita con un posavasos tipo avión. El espacio para las piernas es muy bueno, en el fondo no necesitamos mucho más, si no medimos más de 1,80, 1,85. Tenemos espacio de sobra, debajo del asiento tenemos espacio para mover los pies cómodamente. Y como os decía, los asientos es un punto en contra, la rigidez que tienen y la posición tan vertical, aunque luego se puedan ajustar, sentimos algo de verticalidad. En cuanto a acabados, no esperamos gran cosa, sigue siendo una furgoneta comercial hecha familiar y hay cosas que no cambian. Los acabados de las puertas son de plástico duro, rugoso, no tiene ningún detalle, solamente tiene una moldura lateral que en este acabado GT va a juego con los plásticos del salpicadero, que son un acabado bronce bastante apagado, que queda, bueno, elegante pero poco llamativo. Y por lo demás, ya os digo, plásticos resistentes y por lo tanto duros, pero bueno, agradables. En este caso también tenemos el accionamiento de las ventanillas en el pilar B, cerca del tirador de la puerta. Y poco más. Vamos a la plaza central para que veáis que en este caso no hay diferencia. Las tres son exactamente iguales, el suelo no está elevado casi nada, tiene una pequeña elevación, pero podemos ir con las piernas juntas perfectamente, no tocamos para nada con los asientos y pese a esta pieza que veis, la altura al techo me sigue librando por 4 o 5 dedos, así que no hay ningún problema. Mismo problema que en los laterales, respaldo muy duro, muy rígido y una base también algo durilla. Pero bueno, se puede hacer un viaje sin problemas. Para las familias tenemos anclajes Isofix, pero no tienen una tapa, una canaleta. Tenemos directamente un acceso mediante cremallera aquí en los laterales, así que habrá que tener un poquito más de cuidado con la tapicería. Y bueno, antes de irme para adelante os voy a enseñar un poco la funcionalidad que tiene este coche a la hora de plegar los asientos. Bueno, pues es sencillo, no tiene ningún misterio, simplemente tenemos a la hora de plegar a los 3 asientos de manera cómoda, incluso teníamos el respaldo algo levantado y aún así no hay problema, no choca con el delante. Aquí tenemos un tirador porque obviamente no se llega igual. Y allí mi compañero cámara, muchas gracias. Y aquí veis un espacio casi totalmente enrasado con el maletero. Aquí veis todavía la bandeja colocada a media altura, pero esto es una locura de espacio para mudanzas, para llevar un montón de compras o materiales muy grandes y pesados. Incluso te puedes echar un sueñecito porque del asiento hacia atrás cabemos perfectamente si no medimos como Pau Gasol. Además también existe una opción de hacer Tinkervan este modelo, más concretamente el de versión extendida, pero incluso en este podríamos apañar para poner un colchón y dormir
por ahí donde se pueda. Así que nada, volvemos a dejar esto como estaba y vamos a la fila delantera. En la fila delantera, misma operación, tenemos un acceso muy bueno, accedemos con mucha facilidad al estilo SUV, incluso un poquito mejor porque vamos más altos y la altura del techo no nos impide entrar con facilidad. Y nada, nos encontramos un habitáculo que nos es familiar, tenemos todas las señas de identidad que ha tenido Peugeot en los últimos 5 o 10 años, con un volante achatado por arriba y por abajo, de pequeño formato. Este es el volante inicial de este concepto del iCockpit y lo ha heredado este Richter. Tenemos también el anagrama de GT en la parte inferior y, como decía, el iCockpit, que se caracteriza sobre todo porque vemos el cuadro de instrumentación por encima del volante. En este caso lo tenemos en digital, pero es una opción de serie, viene con relojes analógicos y obviamente preparado y programado para darnos información de la función eléctrica 100% de este coche. El resto del salpicadero tiene unas líneas muy bien terminadas, muy suaves, revestidas por este plástico duro pero de un tacto muy bueno, muy suave, acabado en cobre apagado y que queda bastante bien, sobre todo si le da la luz, que adquiere un color champán que queda muy bien. Tenemos una pantalla flotante de 10 pulgadas con el sistema que llevaban los primeros Peugeot, la anterior generación del 208. Se ve bien, se nota algo anticuada comparado con los últimos interfaz de Peugeot, pero tiene muy buena visibilidad, la ubicación es casi perfecta y los mandos son sencillos. Tenemos unos cuantos accesos directos a música, ajustes del coche, navegador, teléfono y demás, que son táctiles pero tienen su lugar físico, la rueda del volumen y de encender y apagar, un puerto USB muy accesible y luego en la parte inferior tenemos toda la botonería física del climatizador, un climatizador que es bizona. En la parte de atrás no tenemos ajuste posible, pero bueno, está muy bien que al menos sea bizona. Y luego otra característica de este coche es esta gran consola central muy ancha, muy elevada, donde tenemos el botón de arranque, una zona pequeñita para dejar objetos como pueda ser el móvil, que también tiene para carga inalámbrica, incluso caben más cositas, una zona central donde va la palanca o el joystick de cambios, sistema que ya hace muy poco vimos en el 308 también, y un selector de modos de conducción. En este caso solo tenemos, digamos, tres. Tenemos Power, que va a tope sin pensar en la autonomía, uno normal y uno eco, que va cuidando un poquito más la autonomía del coche. Además tenemos la opción B, que es un modo más exagerado de esta retención de motor y frenos para poder ir recargando la batería siempre que se pueda durante nuestro trayecto. Aquí vemos también más molduras a juego con el salpicadero y aquí doble persianilla para acceder a un espacio muy grande, donde tenemos una toma de 12 voltios, nos cabe, como veis, hasta el codo del brazo, una zona de felpa más atrás para dejar cosas y que no vayan haciendo ruidos y demás, así que está muy bien aprovechado. Y no tenemos un apoyabrazos central porque tenemos apoyabrazos individuales, tanto para el conductor como para el acompañante. Más huecos portaobjetos los encontramos aquí arriba. Tenemos una bandeja muy grande que casi no llegamos a tocar el final, aparte de toda la parte central que ya os he comentado antes. Justo aquí abajo también tenemos una pequeña repisa para dejar objetos pequeños, una guantera de gran formato, bastante más grande de lo convencional en un coche compacto, por ejemplo. Y después en las puertas también tenemos un buen espacio para dejar botellas de gran formato, para dejar, ya os digo, botellas o objetos de cualquier tamaño. En cuanto al confort de marcha, decir que vamos bastante más cómodos que en las plazas traseras. Tenemos unos asientos con un mullido aceptable, con este acabado en tela, con este diseño con cuadritos, con pespuntes bastante elegantes dentro de la funcionalidad real que tiene este coche. Como digo, el respaldo tiene un poquito más de mullido, vamos un poco más cómodos y sobre todo podemos ajustarlo a nuestro gusto, incluso el respaldo echarlo más para atrás
cosa que detrás andamos un poquito más limitados. Y no quiero acabar este análisis interior sin remarcar más espacios, más huecos, portaobjetos que tenemos en el salpicadero. Tenemos tanto en los dos laterales como en la parte central huecos. Aquí sí es cierto que no nos cabe gran cosa, sobre todo para objetos pequeñitos. Aquí en la parte central sí tenemos un espacio bastante más aprovechable. Y por último, aquí delante del cuadro de instrumentos también tenemos otra bandejita para dejar pequeños objetos, así que este coche está plagado de zonas para aprovechar muy bien el espacio y que sea un coche muy funcional, además de familiar. Así que nada, ya hemos hablado todo lo que podemos hablar de este coche para dos, así que apretamos el botón de Start y empezamos la prueba dinámica. ¿Te está gustando este Peugeot Rifter? Pues aquí te dejamos un enlace para que puedas comparar todos los seguros del mercado para este modelo y otros más y encuentres el precio más competitivo. Y ahora seguimos con la prueba. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que íbamos a poder llevar una furgoneta, un vehículo comercial o este estilo familiar comercial con un motor eléctrico 100%, sin ruido, sin ese traqueteo del diésel tosco al que estábamos acostumbrados en las Berlingo, en las Partner? Pues ese momento ha llegado. Y ha llegado además pues con una actualización en diseño, que ya viene siendo así desde hace unos años, pero ya es la combinación mundial, o sea, una furgoneta con una estética cuidada y agresiva, con motor eléctrico y adaptada para el uso familiar, el uso particular. No lo veíamos venir, la verdad. Hemos visto venir muchas modas, muchas tendencias, pero nunca esta reconversión de este formato de 2 volúmenes comercial a algo eficiente, familiar, silencioso y cómodo para hacer muchos kilómetros. Y este es el E-Rifter, un vehículo que lleva un motor eléctrico con batería de 50 kWh y una potencia máxima de 136 caballos o 100 kilovatios y un par motor máximo de 260 Nm. Esto lo convierte en un vehículo bastante ágil y con una autonomía que, según las homologaciones VLTP, puede alcanzar los 280 km en condiciones óptimas. Esto es decir, con una temperatura fría, sin la climatización, con una conducción muy relajada por ciudad y sin grandes acelerones. ¿La realidad en qué se transforma? Pues en que en un uso en autovía, a ritmos de autovía de entre 100 y 120 km por hora, pues ahora mismo desde la última carga llevamos unos 100 kilómetros más o menos y llevamos la mitad de la carga. Ahora mismo estamos al 49%, es decir, que siguiendo esta estadística podríamos tener una autonomía cercana a los 200 kilómetros. Si está pensado para el uso en ciudad no hay problema, sobre todo si vives en una ciudad grande. En cambio, si vas a viajar, vas a hacer grandes trayectos, hay que estar muy al loro de si vamos a encontrar puntos de carga en nuestro recorrido. El puesto de conducción es muy cómodo, yo creo que, si me perdona Peugeot, pero debo decir que el concepto de iCockpit mejora cuanto más grande es el coche. Y en este coche, donde tenemos tanto espacio, tanta sensación de amplitud, tanta zona acristalada y una posición elevada del asiento, tiene más sentido llevar un volante bajo, que en realidad no va tan bajo en relación con las piernas. Es decir, que por mucho que lo bajamos, no nos toca con las rodillas y podemos ver con claridad el cuadro de instrumentos. Por lo demás, pues se lleva como se lleva cualquier coche compacto o de berlina media o un SUV. Vamos a compararlo con llevar un 5008. Vamos muy cómodos, se ve bastante mejor todo gracias a unos retrovisores grandes. Como digo, el parabrisas es de un gran formato y todo está muy bien. También es destacable que tanto el cuadro de instrumentos como la pantalla están alineados en cuanto a ubicación y no perdemos la vista mucho de la carretera para manejarlo. Además, punto positivo, toda la botonería de la climatización está muy accesible, incluso sobre todo la temperatura, que al final es lo que más tocamos.
tiene unas pestañas propias que hacen identificarlo fácilmente sin mirar, y por lo demás es muy cómodo. La única pega, pues que los plásticos duros de las puertas se meten mucho hacia adentro y a la mínima que abrimos un poco las piernas tocamos con la rodilla en la moldura y es justo un saliente donde toca y se puede hacer algo incómodo. En cambio, la consola central nos hace unas formas rectas que no pegan tanto pese a que el material sigue siendo duro. Tenemos modos de conducción, tenemos en este caso 3 que se tocan, se eligen a través de estos dos botones. Tenemos el modo Eco, el modo normal y el modo Power. Este modo Power pues nos hace tener una respuesta más ágil del pedal y se aligera todo, es decir, tenemos menos retención también del motor y de la frenada y nos permite correr un poco más si nos da igual y el trayecto es corto, si nos da igual la autonomía, pues a disfrutar de este par motor que tiene, que al final es una buena, te da un buen impulso y corre bastante. Pero como no es el caso, nos ponemos en normal para disfrutar de una conducción lo más parecida posible a si lleváramos un motor de combustión normal, sin mucha retención, pero sin que sea tan reactivo el acelerador. Las suspensiones no cambian, simplemente esa respuesta está en el acelerador y poco más. Aparte, si queremos ahorrar más batería, incluso recargar durante nuestro trayecto, tenemos el modo B en el selector del cambio para tener una mayor retención y llegar a un punto similar al modo One Pedal, que es que como no aceleremos, el coche frena mucho y nos detiene casi por completo. La verdad es que la conducción se hace muy agradable, está muy bien insonorizado, pese a ser un coche no muy aerodinámico, porque en el fondo no está pensado para ser tan eficiente como otros coches eléctricos, y no hace ruido, los retrovisores son muy silenciosos. En ese caso vas muy cómodo, además que estamos acostumbrados a que en estos formatos hay ruido siempre, entonces sorprende mucho la suavidad con la que se mueve. Además, aparte del ruido en sí, la suavidad con la que puedes cambiar de directa a marcha atrás y demás, parece que lo estás moviendo apagado el coche. Por último, como mayor pega que encontramos, puede ser el sistema de infoentretenimiento. Es de agradecer que hayan incluido una pantalla digital de 10 pulgadas con la interfaz que ha llevado Peugeot hasta ahora, pero sí es verdad que se nota un poco, no me quiero poner hater, porque obviamente está mucho mejor de lo que podría estar un coche de estas características, pero puestos a sacar alguna pega, la respuesta de la interfaz del navegador es algo antigua, algo obsoleta, la respuesta es lenta. El equipo de audio, en cambio, está muy bien, puedes ajustar los graves, medios y agudos y conseguir un sonido muy limpio y de calidad. Así que la única pega sería eso, la respuesta de la pantalla se ve muy bien, hasta cuando le da la luz se aprecia todo bien, además está muy claro la disposición y todo, así que muy bien, y los accesos directos está todo muy acertado. Lo único que ha pasado el tiempo por este sistema y se ha quedado un poquito atrás. Pues hasta aquí la prueba de este Peugeot e-Rifter, un modelo familiar pero con un espacio interior que supera a cualquier rival del estilo más familiar compacto que conocemos, aprovechando este concepto comercial de Peugeot y de todo el grupo Stellantis. Es decir, tenemos un coche muy práctico gracias a estas formas que tiene, pero adecuado para el día a día y para una función sobre todo familiar y para hacer viajes y demás, y para niños, mascotas, está muy bien pensado para todo. Además, monta este motor eléctrico que nos da una autonomía suficiente, depende de lo que pisemos el pedal, y además podemos optar entre varios acabados, entre ellos este GT, que le da un aire más deportivo, más desenfadado y con más carácter. Por lo demás, pues bueno, el precio ronda entre los 30.000 y los 40.000 euros, que dentro de la gama de precios que hay en un coche con estas características está más que bien, y tenemos la etiqueta cero, que pronto será
casi obligatoria. Así que son todo ventajas en este Peugeot e-Richter. Y nada, hasta aquí la prueba de hoy. Agradecer a Peugeot de España la cesión de este coche, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, a darle a la campanita para recibir las notificaciones y darle un like si os ha gustado el vídeo. Además nos encontraréis en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis la prueba escrita de este coche, otros más y también motos en la web de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. Hasta pronto.